Quiero invitarlos a que abran sus Biblias. ¿En qué epístola? Primera de Juan, ¿verdad? Llevamos 2 meses y tanto en Primera de Juan. Y lo somos. De la semana pasada, cuando el pastor Crane habló sobre esta predicación, hubo un punto en particular que a mí me llamó muchísimo la atención. Y es que, ¿cuántas veces nos detenemos a meditar en las verdades de Dios? Y demos gracias porque tenemos esta oportunidad, tenemos esta posibilidad de cada domingo reunirnos en este lugar y tomarnos unos 30, 40 minutos para desacelerar, ¿verdad?, el ritmo que llevamos toda la semana. Y venimos acá con el propósito de adorar y honrarle y con el propósito de meditar, de escuchar su palabra, aprender de Dios. Entonces, gracias a Dios por esta oportunidad. Gracias, mis hermanos, por venir. Sé que hay dificultad con el transporte, sobre todo yo que vivo en Altabana. Gracias a Dios porque vinieron. Gracias a Dios porque hay pastores que nos visitan. Bien, desde Tahuasco nos visita la familia de nuestro hermano. Tengo amigos que me visitan también aquí, el doctor Eduardo, pediatra del Hospital William Soler. Bienvenido, mi hermano. Y bienvenido el resto, que aunque no conozca, no los mencione simplemente por eso, pero igual son bienvenidos. Qué privilegio poder estar hoy aquí en la iglesia y aprender de Dios, honrarle, meditar, tomarnos unos minutos para meditar. Nuestra cultura occidental no tiene eso. Eso es más de las culturas orientales. Tomar una verdad y analizarla. Nuestra cultura occidental tiende a desglosar una verdad en ideas. Y tanto es así que el sermón lo tengo de esa manera. Una idea desglosada para explicársela mejor. Pero en la cultura oriental, ellos toman una verdad y la analizan desde un arista, desde otra, y al final te dan una sentencia. Te concluyen con una idea. Y esa idea, por lo general, engloba toda la sabiduría de esa verdad. Son sencillamente 2 formas de estudiar. Y pudiéramos también aprender de ellos. Amado Dios, gracias por este precioso día. Gracias porque tu iglesia se reúne. Ayúdame a hablarles tu verdad, porque ellos necesitan tu palabra, no mis ideas. Ayúdame a ser sensible a la voz de tu Espíritu, para edificar a tu iglesia con las verdades escritas en tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, mis hermanos, Primera de Juan, capítulo 5. Hoy, a diferencia de otros días, vamos a hacer un resumen un poquitico más extendido de lo habitual, porque ya vamos llegando al final de la serie. Estamos en el último capítulo de Primera de Juan y creo que se hace necesario, después de 2 semanas de pausa de mi serie, volver a retomar algunas ideas que ya hemos hablado una y otra vez. Ustedes saben que Juan se estaba enfrentando a una serie de ideas heréticas o ideas falsas que ya estaban entrando en esas congregaciones a las que él les escribe. Esas ideas ya estaban causando división y eran ideas traídas nada más y nada menos que por maestros. No eran cualquier persona que llegaba a una esquina y daba una opinión, sino era alguien que al parecer era escuchado por un grupo de personas. Y estos falsos maestros pues estaban introduciendo estas falsas ideas que estaban ya teniendo una repercusión directa sobre la congregación. Ustedes saben, hemos hablado de eso durante los domingos anteriores. Pero básicamente, si pudiéramos reducir las ideas para que no se les vaya a ustedes de la mente, Juan tiende a hacer una defensa sobre la persona, recuerden, persona y obra de Jesús. Él tiende a hacer una apología, una defensa sobre la persona y obra de Jesús. Y esa defensa la va a hacer basada en 3 ideas. Juan va a hablar acerca de la fe. Juan va a hablar acerca del amor y Juan va a hablar acerca de la obediencia.
esas tres grandes ideas van corriendo. Si después con calma, después que terminen esta serie, tienen deseo de seguir leyendo Primera de Juan, pueden ver que estos tres temas están a lo largo de la carta. Habla de la fe, habla del amor y habla de la obediencia. Y sobre esos tres carriles, Juan defiende la vida o la obra y la persona de Jesús. ¿Está bien? ¿Quedó eso claro? Eso es importante, que quede en mente las ideas más resumidas. Para hablar de la fe, en particular, Juan hace una defensa de Jesús y nos dice, Él es el Cristo, el Mesías esperado. Recuerdan, el pueblo judío tenía una promesa de la llegada de un Mesías, que ese es el título que se le otorga a Jesús, el Cristo. En el mundo griego, para los judíos era el Mesías, significa lo mismo, Cristo o Mesías. Y Juan nos dice, sin dudas, Jesús este Jesús, el histórico, el que vino hace 2000 y tantos años, es el Mesías, como nos lo enseña en el 2:22. ¿Quién es el mentiroso? Dice Juan, sino aquel que niega que Jesús es el Cristo, el Mesías. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Pero nos enseña que aparte de que es el Cristo, nos dice, es Dios encarnado. Es el Dios creador encarnado. Miren, voy a ir rápido leyendo algunos textos que ya ustedes han escuchado. Juan dice en el capítulo 4, y en esto o de esta manera conocerán el Espíritu de Dios. Todo espíritu, escuchen, que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es decir, vino como un ser de carne y hueso, ese que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ese no es de Dios. Fíjense que Juan toma el nombre de Jesús y su título y lo une en una sola palabra. Jesucristo, Jesús el Cristo, Jesús el Mesías esperado. Y dice, quien no crea que vino en carne, pues ese es mentiroso. Ustedes saben que Juan estaba tan preocupado por el problema que había en estas iglesias que, hermano, Juan ni siquiera pasa a hacer un saludo. Recuerdan, hablamos eso hace ya varios domingos. Ni siquiera saluda a la iglesia. Le dicen, miren, les escribo para lo siguiente, taca, 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 y arranca a defender su argumento. Él estaba bien preocupado por este asunto. Muy bien. Había una idea sutil y peligrosa que se estaba adentrando en la iglesia. Por ejemplo, para muchas personas, el Jesús que había venido a la tierra era un ser humano. Miren esta idea. Y el Cristo desciende sobre ese Jesús en el momento del bautizo, cuando Juan el Bautista lo bautiza. Y el Cristo habitó con Jesús en este ministerio de 3 años y tanto. Y antes de morir en la cruz, el Cristo abandona a Jesús y quien muere es Jesús, el ser humano. Esa idea es sutil, pero es extremadamente peligrosa con las implicaciones que eso tiene. Porque si el que nació no es Dios, entonces inevitablemente hereda una naturaleza de pecado, igual que el resto de nosotros. Entonces el que vivió no puede cumplir las demandas de Dios, porque Dios es un Dios santo, justo. Pero entonces el que murió en la cruz no hizo un sacrificio perfecto. El que murió en la cruz es un ser humano, como que cualquiera de nosotros muera. No fue el cordero inmolado el único digno de desatar los sellos y abrir el libro en el libro de Apocalipsis. O sea, las implicaciones que esa idea aparentemente ingenua, sencilla, tenía, eran extremadamente peligrosas.
Porque entonces, si Jesús no es el Cristo, como dice Pablo, vana es nuestra predicación, por gusto es nuestra fe, esto es un club de amigos y estamos fritos, porque no tenemos una solución para cuando nos tengamos que presentar delante del Padre y rendir cuentas por nuestros pecados al Padre. No tenemos un mediador. ¿Entienden lo peligroso que eran estas ideas? Bueno, Juan defiende todo eso. Para hablar del amor en particular, les dije que la introducción es un tincito más larga de lo habitual. Para hablar del amor, Juan les enseña a la iglesia que Dios es la fuente del amor. Cuando va a definir amor, dice, Dios es amor. No dice, Dios tiene amor para darnos, cosa que es verdad. No dice, bueno, una de las formas en las que nosotros podemos entender la manera en la que Dios siente afecto hacia nosotros es porque Dios nos ama. Eso también es verdad, pero Juan no lo dice así. Y la forma en griego es bien clara y la traducción al español es muy correcta. Dios es amor. Para Juan, la definición de Dios es amor. Él es amor. Y también es a su misma vez, mientras que sabemos que Él es amor, a su vez es la fuente de ese amor. Por ejemplo, en el 4:11 dice, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. O sea, Él es la fuente, Él es lo que te empuja, lo que te motiva a hacerlo. Muy bien, seguimos. Él nos ha explicado que la forma más clara que nosotros tenemos de entender a Dios y su amor es Jesús. Jesús, la forma en la que Él vivió y amó, es una forma práctica, visible, de que, miren, así es como Dios ama. De esta manera es en la que Dios ama. Si quieres entender un poquito cómo es que Dios siente y se entrega por su pueblo, mira a Jesús. Aprende de Él y ahí vas a entender a Dios. Viéndolo a Él, entenderás a Dios. Seguimos. Para hablar de la obediencia, Juan afirma que el creyente está llamado, según las propias palabras de Jesús, a vivir en luz. Perdón, según las palabras de Juan, a vivir en luz. Es decir, el creyente, aquel que cree en Jesús, está llamado, mi hermano, a vivir una vida que la Biblia llama en santidad. ¿Recuerdan el texto? El 1:6, Juan es bien categórico cuando dice, si decimos que tenemos comunión con Dios, pero andamos en tinieblas, la conclusión es sencilla, mientes. Porque no es posible andar en comunión con Dios y vivir en tinieblas. Pero el 2:6 dice, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Hay un llamado a la santidad, hay un llamado a apartarse. Y en nuestro contexto, esa idea suena un poco chocante, ¿no? Ay, el hermano está en santidad. Porque, ¿qué santo es este hermano que no se mezcla con el resto de la gente? Y a veces esa idea es chocante, esa idea como que no gusta un poquito. Pero la santidad es sencillamente apartarse para Él. Aunque vivo entre la gente y vivo entre personas iguales que yo de pecadoras, en mi corazón, yo quiero vivir apartado para Él. Vivo entre ellos, pero no hago lo que ellos hacen. Es apartado para Dios. Eso es santidad. Muy bien. Y él te sigue explicando un poquito más la idea. En el capítulo 3 te dice que andar en santidad, en la idea de la obediencia, se expresa claramente. Cree en Dios y ama a los hermanos. Resumidito. Cree en Dios y ama a los hermanos. Bien. En la misma forma en que hemos visto que estas ideas se han ido hablando a lo largo de los diferentes sermones, en el capítulo 5, si ustedes lo han leído ya, o si a partir de este domingo lo van a leer, van a notar que en el capítulo 5 las tres ideas, la fe, el amor y la obediencia, están entremezcladas. Una cosa no se puede separar de la otra. Y esa es la característica distintiva de este capítulo 5
que vamos a hablar, si Dios nos lo permite, esta semana y la semana que viene. Las tres ideas están unidas. Y ahora sí, vamos a leer el capítulo 5. Fin de la introducción, leemos el capítulo 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, recuerda el nombre al personaje histórico y el título judío, el título mesiánico. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, ese es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, es decir, al Padre, que fue el que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En otras versiones dice, ama a sus hermanos. En esto conocemos, o en esto estamos seguros, que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Ahora miren este versículo 3 que hablaremos de él a continuación. Pues este es el amor a Dios. A Dios. Interesante porque hemos ido hablando de la forma en la que Dios nos ama a nosotros. Pero ahora el enfoque de este versículo está en la persona. Está en la persona. Y este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Un detalle de la época, una idea muy importante que los estaba atacando es la idea gnóstica, una herejía que luego se llamó el gnosticismo. Y decían que lo espiritual era bueno y lo material, lo carnal, era malo, ¿cierto? Eso llevó a dos formas de vida. Llevó al ascetismo religioso y llevó al liberalismo. Los ascetas decían, si todo lo que hay aquí en este mundo es malo, la solución es apartarme del mundo. Y de esa idea nació el movimiento monástico y todos los monasterios y el concepto de apartarme de esta generación perversa, sin darse cuenta que eres parte de la generación perversa. Eso fue el ascetismo. Y el liberalismo decía, tranquilo, que nada de lo que tú hagas va a afectar a tu espíritu porque está en el cuerpo, está en el nivel del cuerpo. Entonces vamos a hacer orgías sexuales para buscar a Dios. Y hay elementos históricos, antecedentes históricos de esta realidad, de personas que se involucraban en orgías sexuales para buscar a Dios, para buscar la deidad. Porque al fin y al cabo, como lo espiritual era bueno y lo carnal es malo, pues lo que yo haga carnal, desde el punto de vista carnal, no me va a afectar, porque lo espiritual no tiene que ver con lo carnal. Para atacar esa idea, Juan está diciendo, señores, Jesucristo vino mediante agua y sangre. El hombre vino de verdad, en carne y hueso. No solo en agua, sino en agua y sangre. El que vimos, que fue bautizado en agua y luego crucificado en la cruz, ese vino en carne y hueso. Entonces, esta idea de separación de lo espiritual bueno, lo material malo, esa idea Juan la destroza. Juan la derrumba. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre. Y los tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor que es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Últimos dos versos. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida.
El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Para los que les gusta el estudio exegético de los pasajes, aquí hay dos divisiones naturales. Yo voy a resumir una idea, porque el texto está largo, son 12 versos. Yo voy a resumir la idea que a mí me parece que es la que guía toda la sección, pero los que les gusta hacer estudios exegéticos de los textos pueden notar que hay una división natural, notando un cambio de personaje. Los versos del 1 al 5 es una unidad predicable, digamos, es una unidad, están narrando una misma idea, y los versos del 6 al 12 están narrando otra idea. Pero hay una palabra que se repite con cierta regularidad en esta sección, y esa palabra encarna una idea, y es de la que yo quiero ya hablarles. Esa palabra es testimonio. En una parte de la sección, les dije que hay dos secciones naturales. En una parte de la sección la palabra se ve claramente y en la otra parte de la sección la idea que esta palabra tiene implícita se menciona. Se menciona y es la palabra testimonio. Se puede definir testimonio según los propios, parámetros que nos da el texto, los términos del pasaje, como el hecho de ser testigo o de testificar. Alguien que está declarando o hace la acción de declarar la obra de Cristo. Y esa acción de declarar, esa acción de hablar, se hace en la persona, se hace por la persona, la acción de declarar la hace la persona, por la persona y a través de la persona. Ahora bien, les mencioné la palabra testimonio. Pero, ¿cuál es el testimonio que menciona este fragmento de Primera de Juan? El verso 10 dice, escuchen el 10 para llevarlos al 11. El que cree en el Hijo de Dios, el que cree en el Hijo de Dios, tiene el testimonio en sí mismo. Juan está diciéndonos, si crees en el Hijo de Dios, tú eres el testimonio. El testimonio está en ti, en ti. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. 11. Y este es el testimonio. ¿Cuál es el testimonio? Este que viene a continuación. Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Hermanos, Dios nos ha dado vida eterna. Y esa vida está en su Hijo. Esa idea hoy, el que no sea creyente, no la traga. No hay forma humana de que un no creyente digiera esa idea. ¿Por qué? Bueno, porque es que la muerte nos está dando bofetadas todos los días. Nosotros estamos viendo las funerarias llenas día tras día. En el mundo de los intelectuales les gustan las discusiones filosóficas y nos gusta meterse en temas complejos y disertar acerca de temas complejos. Pero cuando tú les dices, pero creo que hay vida más allá de la muerte, en el mejor de los casos, los más nobles aguantan la risa. Otros, como le dijeron a Pablo, está bien, Pablo. Otro día seguimos hablando de eso. Es un tema difícil de procesar. Porque ¿quién ha regresado de la muerte y ha dicho, es cierto? O ha dicho, es falso. Los hechos concretos que vemos es un cuerpo que hasta un momento determinado era una persona, tenía vida, familia, sentimientos, recuerdos, y de un momento en adelante dejó de ser eso. Y es una masa inerte, sin circulación sanguínea, frío, pálido, rígido, ya no te responde, ya no interactúa contigo, ya es otra cosa. La realidad de la muerte nos golpea,
día a día. Pero Juan le está diciendo a esta iglesia, este es el testimonio. Dios nos ha dado, ya es un hecho que ocurrió, nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en el Hijo. El que tiene al Hijo, así de sencillito, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y les dije que el testimonio estaba en nosotros. Como enseña Juan, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. ¿En qué punto de nuestras vidas nosotros empezamos a ser un testimonio al resto de las personas de que Dios nos ha dado vida y vida eterna? ¿En qué punto de nuestras vidas? ¿Se han hecho esa pregunta? O si están siguiéndome en la predicación, ¿se hace relevante para ustedes esa pregunta? ¿En qué momento comenzamos a ser testigos? Bueno, el inicio del capítulo 5 nos dice, aquel que cree que Jesús es el Cristo, el que ha hecho eso, ese es nacido de Dios. Vamos despacito. Si ya yo soy una persona que vive en Cuba en este siglo, y en algún punto de mi vida yo creí en Jesús, para creer tengo que estar vivo, ¿no? Tengo que existir. Entonces, ya yo existo. Ya yo existo. Cuando alguien les habló a cada uno de ustedes acerca de Dios, ya ustedes existían, ¿cierto o falso? Ya vivían. Una condición obligatoria era que estamos vivos, existimos. Y alguien te habla del amor de Dios. Juan dice, si crees que Jesús es el Cristo, ahí, en ese momento, has nacido de nuevo. Como él le dice, has nacido de Dios. Ahí, hermano, comienzas a funcionar como un testimonio. El nacido de Dios es el inicio del momento en el que tú comienzas a ser un testimonio. Ahí, las personas empiezan a ver, seguimos la idea, comienzan a ver en ti cosas. El que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Si monitoreamos esa misma idea, nacido de Dios, la vamos a volver a encontrar en el 4. Y nos dice, el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Vuelvo a repetir la misma idea. Sino aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios. En el 1 me dice que si creo que Jesús es el Cristo, yo he nacido de Dios, yo he vuelto a nacer. Y abajo dice, y el que vence al mundo es aquel que cree, que tiene su fe depositada en Jesús y cree que Jesús es el Cristo. Hermano, en algún momento de nuestra existencia, a alguno de nosotros, alguien nos habló acerca de Dios o varias personas nos hablaron acerca de Dios. En algún punto de nuestra existencia, esa verdad cambió, chocó con nuestra vida y cambió nuestra vida para siempre. Ahí comenzaste a ser un testimonio. Pero Juan menciona un término, vence al mundo. Te da la idea como si a partir de ahí surgiera un conflicto que antes no estaba entre que tiene su fe en Jesús y que termina venciendo y el resto.
el resto que él llama mundo. Y es que pareciera que inevitablemente cuando naces de nuevo y comienzas a ser un testimonio, porque el 11, de nuevo, el 10 dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, tú eres el testimonio, está en ti. Bien, esa persona de pronto, el texto te sugiere que entras en conflicto con el resto del mundo. Hermano, y ahora no quieres pensar como el resto del mundo. Ahora no quieres hablar como el resto de las personas. Ahora no quieres, te resistes a pensar como el resto de las personas. Te resistes a seguir líneas de pensamiento y tú dices, no estoy de acuerdo con eso, o no quiero hacer eso, o no, ahora me molesta eso. E inevitablemente comienzas a chocar con el mundo en el que te desarrollas, ¿cierto? Los médicos, amigos míos, trabajamos en el hospital, algunos, los que tienen más confianza conmigo, se ríen y me dicen, oye, bro, estás perdiendo tiempo. Y ahí me da risa porque yo le digo, pero ¿por qué dices que estoy perdiendo tiempo? Y ellos me dicen, bueno, loco, porque estás con una. Loco, porque estás con una, ¿entiendes? Tú eres joven, estás con una. Y me quedo así de, wow, no pensamos igual. Inevitablemente hay un distanciamiento entre lo que piensa el resto de las personas que no han creído en el Señor y los que un día se rindieron a Él. Lo curioso, para dejarles la historia completa, lo curioso es que cuando tienen problemas matrimoniales, vienen a mí, vienen a hablar conmigo. Oye, Raidel, vienen así, oye, Raidel, tengo un problema ahí, cuando tengas un chance hablamos. Ya yo sé por dónde vienen. La conversación dura 1 hora, 20 minutos de bobería, te hablan de cualquier cosa, y a los 30 minutos caen en el problema. ¡Paca! No, tengo este problema así. Y yo les digo, pero tú no eres el animal. Tú no eres el animal, resuélvelo. Y carecen de los principios que te da Dios para poder dirigir tu vida. Sin principios eres como un barco en medio del oleaje. Te mueves para acá, para allá. Ya hoy hay géneros masculinos, géneros femeninos, géneros fluidos. Una locura. Sin principios que te guíen, pues, vas divagando. Muy bien. Nos dice Juan, aquel que ha nacido de Dios, vence al mundo. Pero no vence al mundo porque Joel sea un bárbaro y tenga casi 2 metros de estatura y no. No, yo soy un animal. Joel dice, yo soy un animal, mira mi espalda. No es esa la idea. Si vences al mundo, Juan te dice, es por la fe que hay en ti. Es la fe en Jesús la que te hace vencer al mundo. Y lo dice clarito. Todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La Biblia habla que hay 2 estados en las personas. Aquellos que no han decidido seguir al Señor y aquellos que se han rendido al Señor. Estos, Dios dice que son esclavos del pecado. Todos somos pecadores, todos, sin excepción de nadie, todos, del que se para aquí a predicar hasta el último que se sienta ahí atrás. Todos somos pecadores. De alguna manera hemos transgredido la ley de Dios, hemos deshonrado a Dios y hemos hecho lo que a mí me parece correcto sin tener en cuenta lo que Dios dice. Ok, si has hecho eso, bienvenido al club. ¿Eres un pecador? Todos. Pero hay una diferencia entre el que ha creído y el que no ha creído. El que ha creído, Dios dice que es esclavo del pecado. Les pregunto, por definición de concepto, ¿un esclavo tiene voluntad propia? No, ¿verdad?
El esclavo tiene que hacer lo que le dicen que haga, te guste o no te guste. Y cuando quieras dejar de hacerlo, pues tienes que seguirlo haciendo. Por eso eres esclavo. Y la Biblia dice que las personas son esclavas del pecado. Pero también nos dice la Biblia misma que cuando te entregas al Señor, ahora Él es tu Señor. Y ahora el pecado no se va a enseñorear de ti. Ahora empieza la lucha en tu corazón por obedecer a Dios. Si hay en tu corazón un deseo de obedecer a Dios, eso no es tuyo, eso no es natural. Eso es la obra del Espíritu en tu corazón, actuando en ti. Porque el hombre natural lo que desea es hacer sus deseos, cumplir sus deseos. ¿Entienden? ¿Están hasta ahí conmigo? Ahora yo puedo ser libre de hacer lo que Dios quiere que yo haga. ¿Entienden? Que si ahora, por seguir el mismo ejemplo, si ahora yo deseo serle fiel a mi esposa, es porque yo deseo hacerlo. Yo quiero hacerlo. Y el hacerlo es una forma de obedecer a Dios. O sea, yo tengo la libertad de honrar a Dios, de obedecerle en esa área específica. Antes no había tal libertad. Te gobernaba el deseo. Era tu Señor, tu dueño. Joel me entendió perfecto. Me hizo así. Puedo seguir entonces. Puedo seguir. Hay una promesa de que vencerás al mundo. El que ha puesto su fe en el Señor, vence al mundo. Y la victoria, les dije, no está en mí, no está en ninguno de ustedes. La victoria está en esa fe que has puesto en Jesús. ¿Quedó claro eso? Muy bien. Entonces, siguiendo la idea del testimonio, hablamos de que hay un testimonio que Dios está mostrando a las personas y ese testimonio eres tú mismo. Ese testimonio comenzó o se comienza a hacer visible cuando la persona nace de nuevo, cuando la persona ha decidido rendirse a Dios. ¿Están hasta ahí conmigo? Y esa persona comienza un batallar en su corazón por querer ahora agradar a Dios y tiene la promesa de victoria por la fe que hay en él. Ahora, para Juan, segunda gran idea de la predicación, para Juan, ¿cómo se ve ese testimonio? ¿Cómo el resto de las personas ven ese testimonio que ya hay en ti? Mire, lo que he hablado hasta ahora es algo que está ocurriendo en tu corazón, ¿verdad? Algo que Dios está haciendo en tu corazón. Punto. Privado. Invisible para el resto de los mortales. Algo que está ocurriendo en el corazón del ser humano. ¿Cómo se hace visible a los demás? ¿Cómo los demás notan eso? Lo que está pasando en tu corazón. ¿Cómo decía mi hermana? ¿Cómo decía? Predicando. En el cambio de la persona. Juan dice, en esto, verso 2, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y cuando guardamos sus mandamientos. Las personas empiezan a ver la obra de Dios en tu vida cuando esa persona ama a los demás, ama a Dios y decide obedecer sus mandamientos. Las personas están viendo evidencias externas de convicciones internas. Las personas empiezan a ver la evidencia clara de lo que hay en mi corazón por las acciones. ¿Están entendiendo hasta ahí? ¿Siguen conmigo hasta ahí? Así estás caminando tu camino y siendo un testimonio donde quiera que vas, con quien quiera que interactúes, cualquiera que te conozca.
En la consulta, vuelvo al ejemplo de la consulta, porque es que es mi día a día. En la consulta, a veces a las 3:30 de la tarde, el resto de mis compañeros quieren irse o se van. Y llega un paciente y que logró resolver un transporte a las 2 de la tarde y a las 3 llegó al hospital. Y vienen y, o sea, este ejemplo es real. Uno en particular le dijo, bueno, no hay problema, yo te veo, saca turno. Y yo le dije, brother, son las 3:30 de la tarde. ¿Qué turno vas a sacar? Tú no sabes cuántos trabajos pasó esa persona para llegar aquí. No, ven, yo te voy a atender. Y terminé por atenderlo. Días después que lo atendí, el diagnóstico, el tratamiento, el seguimiento, cuando ya le di de alta, casi 6 meses después, me dice, médico, una pregunta, médico, no se ponga bravo conmigo. No, dime. ¿Y usted es religioso? ¿Usted es religioso? Y yo digo, bueno, sí, yo soy creyente. Y le dice ella al marido, ¿viste? Como diciendo, ahora tiene sentido. Ahora tiene sentido, ¿entiendes? La conducta del loco tiene sentido ahora. Tú estás caminando y mientras estás caminando estás siendo de testimonio. Estás hablando de lo que Dios está haciendo en tu vida. Eso es un ejemplo práctico para que lo entiendan. Eso es lo que está diciendo Juan. ¿Cómo tú sabes que esta persona está haciendo un testimonio al resto de las personas? Sencillo, está amando a Dios, está amando a los hermanos, está deseando guardar los mandamientos de Dios. Eso no tiene ciencia, no hay que ser de la NASA para llegar a esas conclusiones, está ahí en el texto. Está ahí en el texto. Y lo lindo de esta segunda parte es cuando dice el verso 3, este es el amor a Dios. Mire, si fuéramos a ir déjenme buscar el pasaje ya. Si fuéramos a ir al mismo evangelio de Juan, mismo autor, otro escrito, fuéramos a ir al mismo evangelio de Juan, bien, ya lo encontré. Juan 15:10, Evangelio de Juan 15:10, dice, si guardaran mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Está diciendo, la primera idea es, si obedeces, ¿verdad? Si guardares mis mandamientos, si obedeces, entonces permanecerás en mi amor. Da la idea como que lo primero es obedecer y amar. Así, ¿no? Si guardares mis mandamientos, permanecerás en mi amor. Eso dice el mismo escritor en otro escrito. Pero aquí dice, pero este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Aquí la idea está como invertida. Obediencia, la obediencia te lleva al amor. El amor te lleva a la obediencia. Las ideas están relacionadas unas con otras. Y es que no hay obediencia sin amor. No hay obediencia sin amor. Y por eso por el amor es que Juan dice, y sus mandamientos no son gravosos. Señores, los que llevamos un tiempo viviendo la fe cristiana, sabemos que no es fácil, ¿cierto? Katy es la persona que vive más cerca de mí en los últimos 13 años. A veces yo hago cosas que yo sé que con los ojos ella me está diciendo, te quiero tragar, ¿entiendes? Es así, te quiero tragar. Y me sigue amando y se sigue entregando y yo digo, oye, no es fácil. Aguantar a Raidel no es fácil. Pero veo lo que Dios ha ido haciendo, ¿entiendes? Lo veo. Y digo, ¿cómo yo entendiendo que vivir la vida cristiana no es fácil? Realmente no es fácil. Juan está diciendo, pero sus mandamientos no son gravosos. Y la explicación es esa. Es que el amor te lleva a la obediencia. ¿Entienden? Y la obediencia es una expresión de amor. Así de sencillo. Si quieres intentar obedecer sin amar, o si quieres intentar obedecer sin ser motivado por el amor, eso se hace tedioso.
más que tedioso. Miren un ejemplo muy bonito de cómo el amor hace que el mandamiento o la obligación se haga menos tediosa, menos difícil. Miren esta historia. Hay una vieja historia que es una especie de parábola que cuenta lo siguiente. Alguien se encontró una vez a un chico que iba a la escuela. En aquellos tiempos no había transporte escolar. Y ese chico llevaba a sus espaldas a otro chico más pequeño que estaba impedido y que no podía andar. El extraño le dice al chico, oye, ¿le llevas así todos los días para la escuela? Y el niño grande responde, sí. Le contesta el extraño, pero eso es una carga muy pesada para ti, ¿no crees? Dice el extraño. Y el muchacho responde, dice, no es una carga, es mi hermano. Dice, no es una carga, es mi hermano. Y esa es la idea. El amor es el que hace que el mandamiento no sea gravoso, no sea difícil. El amor a Dios por lo que Dios ha hecho en mí. Eso hace que el mandamiento no sea gravoso. Finalmente ya vamos a terminar la idea del sermón. Finalmente, mis hermanos, el texto habla de que Dios está deseando mostrar esa obra que ha hecho, testificar esa obra que ha hecho. Y es bonito que en los versos del 6 al 7 te da una idea de dos dimensiones de esa acción de testificar. La primera dimensión es cósmica y la segunda dimensión es terrenal. Por ejemplo, este Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No, porque tres, escuchen, verso 7, tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Tres dan testimonio en el cielo. La Trinidad está completamente involucrada en testificar de la obra que Dios ha hecho en el cielo. Les pregunto, ¿el texto te menciona a algún ser humano en esa dimensión cósmica? No. En el cielo dan testimonio los tres, Padre, Hijo y Espíritu. Pero en el 8 dice, y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Haciendo referencia al ministerio de Jesús, agua y sangre, bautizo, crucifixión. En la tierra, según el pasaje, quienes dan testimonio de la obra de Dios son el Espíritu y Jesús. Hermano, pero Jesús no está aquí en la tierra. A ver, ya estoy terminando. Si están cansados, acomódense en la silla ahí. Ya voy a terminar. Miren lo bonito de esta última porción. Tres dan testimonio en la tierra. El Espíritu, el agua y la sangre. Pregunto para ustedes. ¿Se ve el Espíritu? ¿Se ve el Espíritu? ¿Ustedes ven el Espíritu de Dios? ¿Lo ven? Mira, por ahí pasó el Espíritu de Dios en un P10. No se ve. Pero si estamos de acuerdo que las referencias a agua y sangre son referencias a Jesús, yo tendría que decir, en la tierra, según el versículo 8, testifican el Espíritu y Jesús. Pero ¿dónde está Jesús? Si Jesús ascendió al Padre, está entronado, fue entronado y va a regresar por segunda vez a buscar a su iglesia. Entonces, esa referencia a Jesús, ¿quién la está cumpliendo?
la iglesia, el pueblo de Dios. Por eso eres un testimonio. Por eso lo eres, clarito. El Espíritu es el que te convence de pecado, juicio, justicia. El Espíritu es el que te capacita a hacer las cosas. El Espíritu es el que te lleva a toda verdad. Pero es el Espíritu obrando en la iglesia. Y es el testimonio de lo que Dios hizo a través de Jesús, lo que cambia tu corazón y trastorna tu corazón y te hace cambiar tu vida por completo. Y eres, en ausencia de Jesús, el que testifica acerca de Jesús como iglesia. En su ausencia eres quien testifica, quien habla a los demás de Jesús. Resumen, es decir, el pasaje está hablando de la realidad, de una realidad en la vida del creyente. Aquel que ha depositado su fe en Jesús tiene una nueva vida, pues en Jesús ha nacido de nuevo. Ahora esa nueva vida que lleva en sí, un testimonio. Jesús en ellos mismos se convierten en el testimonio. Dios está confirmando su mensaje a través de la Trinidad en el cielo y para, como una herramienta para demostrar lo confiable y segura que es esa obra. Luego comienza a explicar las consecuencias lógicas de esa realidad en los creyentes. Aman a Dios, aman al prójimo y obedecen sus mandamientos. De esa manera nosotros somos testigos de su obra. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por permitirnos, Dios, reflexionar en tu palabra. Gracias porque entendemos que nos has dado un testimonio y ese testimonio es que tú nos has dado vida eterna. Vida eterna que está en tu Hijo. Ayúdanos a hacer la iglesia aquí en La Habana Vieja que muestre la vida que tú nos has dado a otras personas. ¿Cuánta fe hay en esta ciudad? ¿Cuánta fe hay en este barrio de Jesús María? ¿Cuántas personas vemos entregadas a sus propias creencias? Pero tú nos has dicho, Señor, que solo en ti hay victoria. Solo la fe en Jesús nos da la victoria. Ayúdanos, Padre, a hacer la verdad y el testimonio que este barrio y que esta ciudad necesitan. Hay un asunto por definir y es la eternidad. Tú estás interesado, has mostrado interés en hablarnos de la eternidad. Y nos has dicho, Señor, que tú eres el camino para poder disfrutar de esa eternidad. Queremos ser tus pies, tus manos, tu voz en este lugar. Que las personas vean a Jesús a través de nosotros, a través de tu iglesia en La Habana Vieja. En el nombre de Jesús oramos. Amén.